¿Cómo están, muchachos? Comencemos rápidamente con el tema del día de hoy. Sí, comencemos rápidamente con el tema del día de hoy. Tenemos bastante que hacer. Eh, muy bien, chicos, comencemos con la clase del día de hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dice la gente? ¿Dónde está? Buenos días, Angeli, Ro, Ruth, Maite. ¿Qué tal? Comencemos con la clase del día de hoy. ¿Sí? No sin antes hacer algunas preguntitas, no sin antes hacer unas preguntitas acerca de lo que hicimos la clase pasada. Es importante hacer un pequeño repaso de lo que hicimos la clase pasada, ¿sí? Y mientras abro mi diapositiva, vamos a preguntar. Yo creo que es importante. Ok. Vamos a elegir nombres al azar. Cuando es presencial es mejor, pero bueno, no importa. Ok. Y, a ver, a ver. A ver, un momentito. Ajá. Muy bien. Vamos, comencemos pues. A ver, un momentito, un momentito. Ya. Vamos a abrir una nueva. Nuevo. Ok. Ujú. Muy bien, chicos. Vamos a preguntar algunas cositas acerca de lo que hicimos la clase pasada. ¿Les parece? Vamos a elegir al azar y vamos a preguntar lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada vimos a Mariano Melgar, ¿verdad? La clase pasada vimos a Mariano Melgar. Vamos a elegir a un par de alumnos. Permítame un momentito que estoy acabando de poner mi... Ya está. Vamos a elegir a un alumno. ¿Qué tal, Arnold? ¿Qué tal, José? Vamos a ver. Se encontrará Karen Claudia. Karen Claudia. ¿Está Karen Claudia con nosotros? Karen Claudia, ¿qué tal? ¿Estás? Utiliza el chat, por favor, o también puedes utilizar tu micrófono si es que lo tienes, bacán, para que, ¿sí? A ver, un momento.
¿Dónde está? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, Karen? Karen, una preguntita. La clase pasada vimos a Mariano Melgar, ¿verdad? La clase pasada fue clase de Mariano Melgar. Una pregunta, Claudia. Perdón, Karen. Mariano Melgar escribe poemas, es un poeta, claro. Dentro de las especies líricas que produce Melgar, porque sabemos que al igual que en el género narrativo, la novela, ¿no? Hay especies como la novela, el cuento, el mito, la leyenda. También dentro del género lírico hay especies líricas. Una de esas especies líricas se caracteriza por su estructura, por estar conformada por dos cuartetos y dos tercetos, o sea, por dos estrofas cada una de cuatro versos y dos cada una de tres versos. Él tiene poemas como A la mujer o a Silvia, ¿no? ¿Qué tipo de qué tipo de especie lírica es esta? Ah, no, no vio a Mariano Melgar. Está bien, no hay problema. Pero no recuerdas cómo se llama, Karencita, esta especie lírica que mezcla dos cuartetos. Si no puede, claro, si no, pues ahí está Juan José para que le ayude. Muy bien, Juan José, es cierto. Es el soneto. El soneto es una especie lírica que se caracteriza por su estructura, ¿no? Dos cuartetos y dos tercetos. Muy bien, vamos a llamar a alguien más. A ver, pucha, pero veo puro nombre femenino, yo, tantas mujeres, veo pocos hombres. Vamos a elegir a un, a un macho peludo, barba de leñador, lomo plateado. Gerald, ¿qué tal Gerald? ¿Está por ahí Gerald? Gerald André, ¿sí? ¿No? Gerald, ¿cómo estás Gerald? ¿No hay Gerald? Midward. Está Midward, Tomás, Midward, está Midward, Midward, creo que tiene tres nombres, tiene Midward. ¿Está por ahí Midward? No, chicos, nos quedamos sin tiempo. Ahí está. Midward, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Midward? Midward, sabemos que Mariano Melgar, ya en el tiempo este de su desazón para con Silvia, em, escribe canciones. Ahí está Jeremy Miller. Igual los dos, está bien. Escribe canciones, Midward y Gerald. Estas canciones que escribe son importantes en la literatura peruana porque por primera vez vamos a encontrar la influencia de la literatura quechua, o sea, la fusión de la literatura quechua y de la rima provenzal española. ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál es la especie lírica quechua de la cual se influencia Melgar? ¿Cuál es la especie lírica quechua de la cual se influencia Melgar, muchachos? ¿Quién me podría decir? Ahí está Midgard ya me respondió. El Jarawi, ¿verdad? El Jarawi. Muy bien, sí. Sabemos que en Melgar vamos a encontrar la presencia de el Jarawi, ¿verdad? Y también de la rima provenzal española. El jarawi es la especie lírica quechua que vamos a encontrar como influencia de Melgar. Por lo que entonces Mariano Melgar sabemos que es el representante de qué? De la primera, representante de la primera, Literatura mestiza. muy bien, es representante de la primera literatura mestiza, de la primera poesía mestiza del Perú. Muy bien, es cierto. Profesor, una pregunta, ¿no sería Inca Garcilaso de la Vega? Eso también es, bueno, estamos hablando de poesía mestiza, ¿no? Sí, se ha convenido en nombrar a Melgar representante de la primera poesía mestiza del Perú. Sabemos que el Inca Garcilaso de la Vega busca en su discurso busca dar un discurso armónico.
entre lo autóctono y lo occidental, ¿no? Sin embargo, donde vamos a encontrar la influencia de la estética y el uso de la influencia de la estética del siglo XVIII en la literatura peruana y mezclada también con el jaragüi quechua, porque eso no hace Lenca Garcilaso, ¿no? Va a ser con Mariano Melgar, ¿no? Entonces, vamos a lo que dice la crítica literaria, ¿no? Sí, podríamos también, tal vez, podríamos conversar un rato acerca de incluso el Lunarejo, de el Inca Garcilaso, de Salgamaigua, ¿no? De muchos escritores. Pero vayamos a lo que nos dice la crítica literaria acerca de Mariano Melgar, ¿no? Muy bien. Con Garcilaso hay un conflicto, ¿no? Él busca armonía, él busca armonizar dos discursos, ¿no? Pero en sí él no escribe poesía, y la poesía que escribe es parte del siglo de oro. Entonces ahí no encontramos esa estética mestiza propiamente, ¿no? Es más, el Inca Garcilaso tiene una lengua muy, muy refinada. No hay el uso de la estética o propia de la estética o de la literatura quechua, ¿no? Bueno, ese es el porqué. Una pregunta más porque nos quedamos sin tiempo y al final nos vamos a pasar hablando de Melgar y no de El Mundo de los Ríos. Ahora una señorita. Angeli Yadira. Angeli Yadira. ¿Está por ahí Angeli Yadira? Ahí está Angeli Yadira. Angeli, ¿qué tal? Angeli, una preguntita más. A ver, Angeli, sabemos que bueno, la clase pasada hemos visto los yarabíes. Los yarabíes que son, Angeli, son canciones amorosas que por lo general no cantan al amor naciente, sino al amor dolente. El yarabí número uno de Melgar Angeli está compuesto por tres estrofas. Tres estrofas, cada estrofa de 6 versos. Cada estrofa de 6 versos fluctúa. Encontramos 2 versos de arte mayor y 2 versos de arte menor, Angeli. Angeli, ¿cuándo un verso es de arte menor, por ejemplo? ¿Cuándo un verso será de arte menor? O si es que lo quieres decir, ¿cuándo un verso será de arte mayor? ¿Cuándo un verso es de arte menor y cuándo un verso es de arte mayor? ¿Qué sabemos? ¿Me has respondido? Sí, no, no, ¿alguien le puede ayudar tal vez a Angeli? Sí, sabemos cuándo un verso es de arte menor o cuándo un verso es de arte mayor. Por la cantidad por la cantidad de Por la cantidad de sílabas, ¿verdad? Sí, por la cantidad de sílabas que vamos a encontrar en cada verso. Por ejemplo, un verso de arte menor es cuando encontramos un verso con 8 sílabas o más, perdón, o menos. Un verso de arte menor es que encontramos un verso de 8 sílabas o menos. Y un verso de arte mayor es cuando el verso tiene 9 sílabas o más. Tienen razón. Muy bien. Entonces, eso es lo que podemos ver con el Melgar, con Mariano Melgar, ¿no? Chicos, analicen más o menos las preguntas que todas las preguntas que acabo yo de hacer son preguntas de examen de admisión, ¿ah? Por favor, tomen eso en cuenta, chicos. ¿Sí? Repasemos más al final de la clase.
en la tarde, siempre tienen que dedicarle por lo menos unas 3 o 4 horas diarias al repaso. Utilicen técnicas, allí pueden preguntar tal vez a los profesores de historia, de geografía, ¿qué técnicas puedo utilizar yo para aprender mejor una clase, un tema en geografía, en historia, en matemáticas? Sabemos que utilizamos diversas técnicas, ¿no? De estudio. Ok, comencemos entonces con la obra del mundo de los ríos. ¿Sí? Hoy día vamos a ver los juegos verdaderos del mundo de los ríos. Muy bien. A ver, permítanme, por favor. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Nos encontramos entonces con la novela del mundo de los ríos, los juegos verdaderos. Muy bien. ¿Se puede ver, muchachos? ¿Se puede ver la diapositiva? ¿No? No, todavía no. Ya. Ahora, así no. Bacán. La novela Los Juegos, bueno, a ver, primero hablemos un poquito del mundo de los ríos, ¿verdad? El mundo de los ríos, claro, sabemos todos, es un escritor arequipeño. Falleció hace algunos años, en el 2008. Falleció en el 2008 y la verdad es que hasta ese momento su obra era casi completamente desconocida. También su ceremonia fúnebre fue muy austera, fue muy para la familia, ¿verdad? Eh, También se debe pues a que esto, se debe a que esto es, a que murió por problemas hepáticos, ¿no? Murió por problemas de, de alcoholismo también. Bueno, el mundo de los ríos, el mundo de los ríos escribió una novela. Bueno, en realidad escribió tres. Sin embargo, solo dos fueron publicadas, solamente una en vida. La otra fue publicada post-mortem, mucho después de su muerte. Sabemos algunas cosas de su vida, por ejemplo, que nació en Arequipa hacia el año de 1944 y que murió en el 2008. También sabemos que se crió en el... También sabemos que se crió en el barrio tradicional de Vallecito. También sabemos que recibió a los 19 años una beca. Recibió a los 19 años una beca para estudiar en el Centro Federado de Escritores Mexicanos. También sabemos que... También sabemos que... ¿Qué pasó con el PowerPoint? Allá. A ver, a ver. Mm, ok, permíteme un momento, creo que sea. Ok, sabemos también que fue alumno del gran escritor Juan Rulfo Nipomuceno, ¿no? También sabemos que escribió esta novela Los Juegos Verdaderos y la publicó en 1968 y que esta novela ingresó
en el concurso Casa de las Américas. No ganó ni el primer ni el segundo puesto, ganó una mención honrosa, pero esta mención honrosa le hizo posible que la obra fuera publicada, ¿no? Fue publicada en México y también fue publicada en Cuba. Parece que, parece que sea... A ver, un momento, chicos. Ok. Y ganó una mención honrosa, ¿verdad? Ganó una mención honrosa. Y bueno, después regresó y fue periodista del diario Caretas hasta su muerte. Sabemos que también escribió otras novelas y cuentos y muchos artículos. A su muerte en el 2008 se le consideró, ¿verdad? Comenzó a estudiarse su obra. No tiene mucho tiempo de estudio su obra. Sabemos que en el 2023 se publicó su segunda novela, Los locos caballos colorados. Esta novela, publicada post-mortem, fue publicada por el grupo Cascahuesos, por la editorial Cascahuesos. Bueno, El mundo de los ríos, ¿verdad? La obra del mundo de los ríos, permítame un momento, chicos, parece que no sé qué ha pasado con esta computadora. A ver, ya, ahora sí. La obra del mundo de los ríos que vamos a estudiar es la novela Los Juegos Verdaderos. Como ya hemos dicho, esta novela resultó finalista en el concurso Casa de las Américas. Y es más, Juan Rulfo le dio valoración a la novela. Acerca de ella diría que es la novela que inicia la literatura de la revolución en Latinoamérica, ¿no? Sabemos también que tiene un corte vanguardista. La novela no puede ser catalogada específicamente en una corriente literaria. Es más, algún comentario crítico lo ha mencionado. Es una novela escrita con tradicionalismo, mezclado con modernismo, o mejor, es una compilación de estilos, existencialismo, realismo mágico, surrealismo, entre otros, ¿no? Bueno, sabemos que la novela es publicada en 1968 y tiene muchas técnicas experimentales, lo que hace que la novela haya sido denominada influencia del boom latinoamericano. Eso también vamos a poner, ¿sí? Y que se caracteriza por darnos a conocer esta violencia psicológica y política que vamos a encontrar en el Perú en la década de los 60. Y sabemos que lo más importante es que el relato se divide en tres, está estructurada en tres escenarios, ¿verdad? Tres escenarios son los que vamos a ver en la novela. Vamos a encontrar entonces algunas características de la obra, ¿ya? Dentro de las valoraciones que podemos encontrar, dentro de las valoraciones que podemos encontrar dentro de la obra, vamos a decir que
Dentro de las valoraciones que podemos encontrar dentro de la obra, vamos a decir que esta novela tiene un estilo vanguardista por el uso de técnicas experimentales, innovadoras, ¿no? Sabemos que por el uso de técnicas innovadoras, esta obra se caracteriza parte de la vanguardia también. Sabemos también que tiene, permítame un momento. Sabemos que, un momentito, por favor. Cuenta con una estructura compleja, ¿no? Esto se debe a que en la novela vamos a encontrar una variedad de planos superpuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que la novela se va a dividir o va a fluctuar entre diferentes escenarios cronológicos y temporales. Por ejemplo, si comenzamos a leer la novela, nos vamos a encontrar con el primer capítulo a un narrador, a un personaje, que está ya 4 años en una celda. Es de noche, la celda es pequeña, huele mal, y escucha el sonido de las ratas en el techo. Está tan acostumbrado al sonido de estas ratas que puede ya diferenciar cuáles son hembras, machos. El segundo escenario nos lleva a Arequipa. Este mismo narrador se encuentra ahora de niño viviendo escenarios cándidos de infancia junto a sus amigos los halcones negros. El tercer escenario es Lima. Estamos en 1965 y estamos hablando del mismo narrador. El cuarto capítulo se devuelve a la selva y el quinto a Arequipa y así y así. Así que vamos a encontrar una estructura compleja con planos superpuestos divididos en 46 capítulos cortos, ¿no? Definitivamente, por el uso de estas técnicas narrativas innovadoras, vamos a decir que la obra tiene una influencia del boom latinoamericano. Tiene una influencia del boom latinoamericano, sabemos, ¿no? Y se caracteriza por la violencia política y la represión. Uno de los temas principales es la violencia política y la represión. Son algunas de las valoraciones que podemos encontrar dentro de la novela en cuanto pues a su estructura, ¿no? También sabemos que ha sido considerada una novela realista y también una novela social. Ujú. Muy bien. Entonces sabemos que aquí vamos a encontrar una novela con estructura compleja, una novela con planos superpuestos, una novela dividida en 46 capítulos, que por el uso de las técnicas narrativas que vamos a mencionar a continuación, tiene, tiene influencia del boom latinoamericano. Como va a ser parte de la literatura de la revolución, de la llamada literatura de la revolución que se va a dar en el 60.
Como va a ser parte de la llamada literatura de la Revolución, que es parte del 60, vamos a ver que uno de los temas principales es la violencia política y la represión. Por esta característica ha sido denominada así una novela realista y también una novela social. Novela realista y novela social, ¿verdad? Muy bien. También sabemos que aquí encontramos una serie de técnicas narrativas. ¿Cuáles son las técnicas narrativas que vamos a encontrar? Dentro de las técnicas narrativas que podemos encontrar dentro de la novela, está ya desde un principio la técnica de la apertura inmediata, ¿no? Esta técnica de la apertura inmediata se da porque desde un principio nos introduce en la acción, en el movimiento. No comienza hablando de su niñez, ni de la descripción del escenario de Arequipa, no. Nos introduce en la cárcel y el movimiento de las ratas nos dan una idea de que va a haber una descripción que nos va a querer entrometer de frente con la trama, ¿no? Entonces, a esto vamos a decirle, se le llama apertura inmediata. También sabemos que dentro de la obra vamos a encontrar no un narrador en primera persona. El narrador fluctúa entre la primera y la tercera persona. A veces el narrador está describiendo o reflexionando sobre sus hechos pasados y pasa a describir sus hechos presentes. A veces el narrador está describiendo un hecho pasado y luego pasa a describir inmediatamente un hecho del presente, ¿no? Y esto lo hace mediante el uso de un narrador en primera persona y después el uso de un narrador en tercera persona. Así que una de las características va a ser el uso de los narradores múltiples, el uso de los narradores múltiples, el uso de los narradores múltiples. El mundo de los ríos va a viajar en este ir y venir de su conciencia, mezclando reflexiones con hechos y vivencias pasadas y presentes. Esto es a lo que llamamos como técnica el fluir de conciencia. También vamos a ver que una de las grandes características va a ser el uso del monólogo interior. Siempre el personaje, el narrador, va a querer estar hablando acerca de lo que ha pasado, de una postura propia. Vamos a encontrar el monólogo interior dentro de las técnicas literarias que vamos a encontrar en la novela, ¿no? Estos escenarios y estos personajes van a ser entrelazados con son recursos literarios que nos permiten entrelazar diferentes escenarios y diferentes tramas. A esta herramienta, a este recurso literario se le va a denominar el uso de los vasos comunicantes. Vamos a encontrar entonces estas características dentro de la obra del mundo de los ríos. La apertura inmediata. Son algunas de las técnicas narrativas que vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de la obra del mundo de los ríos. Sabemos también que el primer escenario, vamos a poner también por aquí los temas, vamos a insertar un cuadro de texto para poner también los temas. Vamos a insertar los temas por acá. Muy bien. Sabemos que el primer escenario de la novela es la infancia.
En este primer escenario vamos a encontrarnos con el escenario de Vallecito, Arequipa, Vallecito. Y aquí encontramos a los héroes, a estos héroes que están jugando a ser, a estos niños que están jugando a ser héroes. Todas las tardes escuchan una radionovela, la radionovela Los Halcones Negros. Y ellos también, ¿no? En su imaginación infantil, quieren ellos ser parte, ser también los halcones negros. Entonces, a este grupo muy variopinto, ¿no? El primero tiene 6, el segundo, el último tiene 18, donde están Quique, Carlos, Rilke, Hernán, Gonzalo. Aquí vamos a encontrar a los halcones negros, que son los que juegan a ser héroes. Pero también vamos a encontrar entonces a un antagonista. El antagonista de la novela va a ser un viejo tuerto que sabe cuidar de los trigales a la vera del río Chili. Este es el tuerto Zorco, el antagonista, el villano en la novela, ¿no? También vamos a encontrar aquí dos objetos de deseo. Claro, los objetos de deseo van a ser vistos de muy diferente forma. El primero vendría siendo la Mica, este personaje errático que viene y va en la novela. La Mica es una mujer que simboliza para los niños el objeto de lujuria, de pasión. Por otro lado encontramos a Dianita. Dianita, una muchachita, hermana de Quique, de la cual está enamorado nuestro protagonista. Dianita va a ser comparada, va a ser, no va a ser, no, no va a ser un objeto de deseo en base a la lujuria, ¿verdad? Dianita va a ser un objeto de deseo en base al amor idealizado. Dianita va a emular el amor puro y sincero, comparada con el cielo de Arequipa, con las calles de Arequipa o con la catedral de Arequipa, ¿verdad? También encontramos aquí a la madre del narrador. Este primer escenario va a fluctuar entre el narrador entre primera y tercera persona. Eso quiere decir que vamos a encontrar un narrador múltiple. También sabemos que en este momento vamos a encontrar en la década del 50 Arequipa, ¿verdad? El barrio tradicional de Vallecito, otra vez. La novela tiene un final fatídico, funesto en este primer escenario. Quique va a morir a manos del tuerto Zorco, queriendo cumplir un sueño, lo que había soñado, ser el primero de los halcones negros en firmar la paz. El tuerto Zorco va a ser llevado a la cárcel y se va a descubrir que era un hombre que estaba escapando de la justicia por haber cometido un asesinato anteriormente. El último encuentro de los halcones negros va a ser en el funeral. El segundo escenario va a ser el escenario de la adolescencia. Nuestro narrador, nuestro protagonista, está ahora viviendo en Lima con su madre. Su padre ha muerto de una enfermedad y está en Lima viviendo.
Entonces encontramos este segundo momento que se va a dar en el escenario del gobierno de Belaúnde Terry, ¿verdad? Aquí nos encontramos en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en 1965, para ser más exactos. Nuestro narrador está formando parte de esta conciencia de izquierda radical que se hace popular en los 60. Quiere quemar llantas, quiere tirar piedras. Se habla acerca del tema de la guerrilla, se habla acerca del tema de la revolución, de la guerra social, de la lucha de clases y de escenarios ideológicos como los del marxismo, ¿no? Aquí encontramos entonces a nuestro narrador, ¿no? Muy alterado, queriendo formar un cambio en el Perú. Y su mejor amigo aquí es Manuel, un chico problema. También tiene diálogo su madre y su enamorada, la enamorada que había ya tenido en Lima, ¿no? En Arequipa, Rosana. Amigos como Olga y Víctor también están presentes, ¿no? Este segundo escenario va a terminar cuando Manuel perdón, cuando Manuel y nuestro narrador van a engañar a sus padres para irse a la guerrilla, lejos a la guerrilla, ¿verdad? Van a decir que tienen becas universitarias en México, pero no, tienen de por medio la guerrilla. Va a ser el va a ser el segundo escenario. El tercer escenario se va a centrar en la selva peruana. El narrador va a estar llegando a la selva con Manuel. Van a formar parte de la guerrilla. Van a tener un grupo de guerrilla al mando de un corajudo hombre, valiente hombre llamado Arnaldo Gutiérrez, que va a morir por la causa, siendo acribillado por los militares. La misma suerte va a tener su amigo Manuel. Y nuestro protagonista va a ser llevado a una celda de 2 por 2, pequeñita, y va a estar allí 4 años. Inicialmente va a tener como compañero de celda al negro, el negro Gilberto, un hombre que siempre solía hablar de su vida y de su pasado. El negro Gilberto comienza cierto día a sentir los efectos de la disentería. Vomita sangre, defeca sangre, terribles dolores de estómago, fiebres. No puede ni dormir en su colchón. Está infestado de animales, producto de la diarrea sanguinolenta del negro. Nuestro protagonista grita a los militares, llama por ayuda, pide ayuda, pero nadie va a venir. Los va a insultar, les va a gritar. Al final llega un militar y lo golpea y lo echa al negro a morir afuera. El siguiente compañero de celda de nuestro protagonista va a ser Humberto Marín. Humberto Marín va a ser un guerrillero joven. Él va a encontrar cómo es que se ha deteriorado. Nuestro protagonista se va a dar cuenta del deterioro psicológico y físico que ha sufrido. Terrible deterioro. ¿Tú has leído La Metamorfosis? Le dice a Humberto Marín. Sí, yo soy Gregorio Samsa, le dice. En La Metamorfosis el símbolo de la deshumanización los insectos. En la novela son las ratas. También nuestro protagonista comienza a sentir los efectos de la disentería. Y al igual que que su amigo el negro, comienza a dormir en el suelo, puesto que su cátedra está lleno de animales que aprovechan sus, esa materia sanguinolenta que bota, pues, ¿no? También Humberto Marín va a pedir por ayuda.
Le dice, espérate un rato, le dice, no, no te vayas a morir porque van a llegar a llevarnos al frontón en grandes camiones. Al final sí, llegan los camiones, pero nuestro narrador es echado a un costado del camión, ya que lo consideran asunto perdido. Va a haber una gran reflexión dentro de la obra por parte del narrador al final de esta, ¿no? Pensando en Rosana, en Dianita, en su mamá, en los halcones negros. Son los tres escenarios que vamos a encontrar dentro de la obra. Los temas, como hemos dicho ya, los temas de la obra son importantes. El principal tema tendría que ser la violencia política y la represión en la década del 60, en la década del 60, ¿verdad? También encontramos algunos otros temas. Por ejemplo, dentro de la niñez vamos a encontrar que la infancia y la memoria que se hace de su niñez es un tema importante. La soledad y el encierro interior también van a ser parte de la novela. Al final, la cárcel como espacio de degradación también va a ser importante. O el fracaso de los ideales revolucionarios, el desencanto de los ideales revolucionarios, junto también con la degradación. Son también temas que vamos a encontrar dentro de la obra Los Juegos Verdaderos. Chicos, entonces hemos visto la valoración, ¿no? Las técnicas narrativas propias de los juegos verdaderos, los temas presentes en los juegos verdaderos, los escenarios, el de la niñez, el de la adolescencia y el de la juventud en los juegos verdaderos, ¿sí? Es un pequeño resumen de lo que tenemos que ver en la novela y tenemos que repasar. Muy bien, muchachos. Por el día de hoy ha sido, se me ha acabado el tiempo. Nos reencontramos la próxima clase, por favor. Por favor, repasen, les voy a enviar las claves de la práctica. Repasen, por favor. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Nos vemos, muchachos.